Bueno, hola, buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo le va? Hola, profe. Hola, hola, hola. ¿Cómo han pasado estos 15 días? ¿Todo bien por ahora? Todo bien, bueno. A ver, ¿quedó alguien más? No, no quedó más nadie. Bueno, a ver, vamos a arrancar. Como habíamos arreglado con el profe Paradiso, que hoy me tocaba a mí. Pero bueno, no sé qué pasó, porque yo di clase en el curso anterior y, bueno, qué sé yo, no sé. La verdad que no sé, que no me avisó. Entonces, bueno, quería saber qué complemento falta. A ver, por ejemplo, eh, no sé qué dieron con Paradiso hoy, qué dieron con él, qué hablaron. Según tengo entendido, había Y quedado un ejercicios. poquito, Sí, eh, y ahora último vio una espira de cuadrada y bueno, repasamos un poquito la parte de campos en un conductor lineal. pero qué, fuente de campo dio. Sí, sí, O sea que no terminó. Él tuvo dos clases con ustedes, ¿no? Estuvo después de las vacaciones. Estuvo en julio, estuvo en agosto y ahora será la tercera clase después de la licencia, digamos, ¿no? A ver, déjame ver una cosita. sí, el martes pasado hace un ratito. Pero el martes, a ver, déjame que vea una cosita. El martes 27 de julio, ¿no le dio clase? No nos pudimos conectar. Ah, no se pudieron conectar. Ah, bien, bien. Por eso ahora, claro. Está. Bueno, escúchenme. A ver, ¿qué les quedó? Entonces, esto es Faraday, pero bueno, no le voy a dar Faraday. Vamos a ver algo que les quedó de lo anterior, así terminamos el tema. ¿Eh? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. A ver. ¿Ustedes vieron los apuntes que yo les pasé? El 8A, el 8B y el 8C. Vamos a ver. No, este no es. No me equivoco. Mm. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, ustedes vieron los apuntes que yo les pasé ¿cómo es? Por el grupo de WhatsApp. Sí, descargamos, había tres y uno ahora último, el de Faraday que íbamos a ver. Claro, el Faraday, o sea, había tres con este cuatro de Faraday. Había 8A, 8C y 8B, 8A, 8B y 8C, y aparte del 9A que le puse de Faraday ahora, que lo hice rápido porque yo creí que iba a tener hoy que darles clase, pero bueno, se ve que como no se pudo conectar otra vez, tuvo que dar la clase ahora. Bien, la pregunta, ¿les quedó alguna pregunta, algún ejercicio en especial de los que yo les di? No sé si alcanzaron a ver los ejercicios. Si hay alguna pregunta que le quedó de fuente de campo, algo por el estilo.
Hola, no escucho a nadie. Están todos con el micrófono cortado, apagado, no sé por qué. Sí, yo no alcancé a verlos a todos. eh, Bueno, voy a pero volver a preguntar. A ver si alguien le ayuda. ¿Con quién habla? ¿Quién habla conmigo? ¿Nicolás? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando conmigo? Creo que era yo, Sergio. 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 ¿Quién habla conmigo? No sé, a ver, no le escuché bien, perdón. Sergio Aguirre. Sí, sí, Bien. sí. Bueno, Te aparte de escucho. Sergio Aguirre, alguien por favor que se comunique ahora en este momento conmigo para ver dónde estamos, que Yo así estoy no... igual que Sergio, no llegué a ver todo el ejercicio todavía. Bueno, está bien, no importa. Si no, yo quiero saber qué le hace falta. Le estoy insistiendo, pero nadie me responde, salvo ustedes, no me responde nadie. Este, ¿Qué le iba a decir? Eh, Agustina, a ver, contame. ¿Hasta qué ejercicio dieron? A ver, de Fuente de Campo. Chat. Bueno, Agustina no vio todo, sí. A ver, Juan Olivieri, ¿hasta dónde llegaste? O sea, ¿hasta dónde llegó Paradiso con los ejercicios? Yo, profe, estoy un poco atrasado y estoy tratando de retomar, Está pero bien, no hay problema. O sea, el tema está en qué les puedo ayudar, pero no sé si me entienden lo que les quiero decir. Entonces, ¿hasta dónde llegaron? Perdón, sí dije bien, ¿hasta dónde llegaron con Paradiso? Sí, sí, sí. Y si tienen El, alguna el- pregunta que hacerme respecto de eso. Está bien. El martes pasado él dio el ejercicio, el que te decía del electrón y el protón. Sí, Eh, ese. Y nada Ese más. más o menos, sí, sí, quedó claro. Después, bueno, o sea, de una explicación general sobre un conductor lineal y el caso cuando formaban un ángulo de 45 grados. Pará, vamos a Eh, empezar. Está bien, vamos a hacer así entonces. Vamos a ver. Presten atención, ¿eh? Presten atención, yo voy a mostrar, ¿dónde estamos? 8A. No estamos bien. Ahora Ahí estamos, ahí estamos. Tranquilos, tranquilos, muchachos y chicas y alumnos y alumnas. Tranquilos. A ver, ¿en qué les puedo ayudar? Así hoy terminamos el tema este. No voy a empezar con paradas. Bueno, estos son constantes. Ejercicio número 2. ¿Este lo dieron? sí, ese estuvimos charlando. Bueno, justo hoy hizo un pequeño Charla. repaso de eso. Este hizo un repaso. Bien. Bueno. ¿Saben por qué viene esta ecuación, por ejemplo? ¿De dónde sale esta ecuación? Es algo experimental, ¿sí? Saben que un campo magnético es debido a carga de movimiento, o sea, una corriente eléctrica. Carga de movimiento es una corriente eléctrica, ¿bien? Dice que es una ecuación deducida experimentalmente, o sea, se llama ecuación empírica, o sea que de trabajos prácticos, de trabajo de laboratorio que hizo este hombre que se llama Biot, de apellido, de donde sale la ley de Biot, que es la que le mencioné, que es una ecuación diferencial, que trata sobre infinitesimales, dijo que llegaba a esta condición, a esta ecuación, después de haber estudiado los campos magnéticos en la proximidad de circuitos eléctricos, es verdad, porque en un conductor, cuando sigue una corriente, produce un campo, pero a su alrededor, es decir, justamente al estudiar campos magnéticos en la proximidad de circuitos. Ahora, dijo que no importaba la forma que tuviera el circuito. ¿Está? A ver, ¿qué quiso decir con esto? No importaba si era un conductor recto, si era una tira, si era un solenoide, si era un toroide. Bueno, la ecuación era esa, en forma diferencial. Bien, es una ecuación vectorial, como la pueden ver. Dijo, estableció, comprobó que ese campo es proporcional a la corriente que circula por ese elemento, por un elemento cualquiera de un circuito, que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, al igual que campo electrostático, ¿no? Cada vez que yo me alejaba, digamos que un campo electrostático disminuía su intensidad. Cada vez que me alejaba,
de la carga de producirse campo. Bueno, esto es lo mismo, cada vez que me alejo del conductor donde circula esa corriente, ocurre lo mismo. Que todo se anexaba, porque esa era la función proporcional directamente de la corriente inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separaba el conductor del punto, donde yo quería calcular el campo, pero todo se anexaba para dar un valor agregando una constante, donde esa constante era la relación entre la constante K que vimos en campo eléctrico, que se llama constante eléctrica de la proporcionalidad, dividido al cuadrado de la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. De esa relación sale la constante K', que va a la 10 a la menos 7, las unidades son estas. Cómo se anexan las unidades, cómo se llega haciendo esta condición, realizando esto. Bueno, y decía entonces que proporcional a la corriente, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de los separados del conductor del punto que yo quería calcular el campo. El valor de ese campo se anexaba utilizando una constante que adecuaba, que me permitía calcular el valor del campo. Y como acá de este lado yo tengo un vector, del lado derecho también tengo que tener un vector. ¿Y cómo hago para tener un vector del lado del miembro, digamos, de la igualdad en la parte derecha de esta igualdad? Y bueno, haciendo un producto vectorial, vale decir que este vector campo resultaba ser un vector producto vectorial entre estos dos vectores. Bien, ¿cómo se le llama este vector? Esto se llama elemento infinitesimal de un conductor. Elemento infinitesimal de un conductor. ¿Y cómo lo convierto en un vector? Bueno, yo tomo un conductor, bueno, me salió mal. Yo tomo un conductor, bien, ahí. Su eje longitudinal, tengo en cuenta. Ese eje longitudinal va a ser la dirección de este vector, del vector elemento infinitesimal, llamado elemento infinitesimal. Su sentido va a coincidir con el sentido de la corriente que atraviesa ese conductor. Bien. Y su valor, bueno, va a ser igual a lo que mida ese elemento del conductor, ese elemento infinitesimal del conductor del cual yo tenga en cuenta. ¿Cuál es el otro vector? El otro vector se le llama radiovector. Y es la distancia, o el vector que representa la distancia que va del elemento al punto donde yo quiero calcular el campo. Bien. Se agrega al sentido y dirección de este radiovector un vector que se le llama vector unitario. ¿Y para qué se agrega este vector si ya tengo el vector distancia, el vector o radiovector que va del elemento al punto? Bueno, se agrega porque justamente como este tiene módulo 1, me ayuda, digamos, me simplifica la forma de cálculo del valor del campo B, llamado densidad de flujo, llamado inducción magnética, llamado campo magnético. Esa es la idea. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace lo siguiente. Por ejemplo, para este caso, yo reemplazo K' por la relación entre mu sub 0 sobre 4pi, porque mu sub 0 es igual a 4pi por K'. Bueno, K' es igual a esto, por el valor de la corriente, dividiéndolo por el cuadrado de la distancia del punto del elemento al punto A, lo multiplico por lo que vale ese elemento diferencial o elemento infinitesimal del conductor, que es 1,1 milímetros, algo así creo que era. Lo multiplico por el módulo del vector R, que es 1, por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Bien. Como son perpendiculares, según vemos en la figura, son perpendiculares, el vector R con el vector delta L, diferencial L, y como el producto vectorial es diferencial L hacia R, yo me pongo a pensar que, como definición de producto vectorial, dice que este vector tiene que girar el menor ángulo posible para encontrarse con el otro vector, en la dirección y sentido de otro vector. Como gira en sentido antihorario, es evidente que el producto vectorial es otro vector cuya dirección es perpendicular al plano que forma estos dos, es decir, va a ser perpendicular a la pantalla, pero va a estar dirigido hacia cada uno de nosotros, este vector. ¿Está? Como dice aquí. Dirección y sentido del campo, perpendicular al plano que forma estos dos vectores, y hacia afuera, es decir, se lo simboliza con un punto, que viene hacia afuera. ¿Bien? Bueno, esa debería ser, digamos, la forma rápida, digamos, de explicación, concepto simplificado de lo que es esta ecuación. Fíjense que por un lado dice que es aplicable a cualquier tipo de circuito de formas diversas. ¿Por qué?
Porque toma en cuenta, la ecuación diferencial, toma en cuenta un elemento de cualesquiera sea la forma que tenga el circuito. ¿El circuito de quién? El circuito de elementos que produce ese campo, vale decir. No importa si tiene la forma de un solenoide, de un toroide, de una espira circular, de una espira cuadrada o de un conductor recto. Lo que a mí me interesa, es que yo tomo una partecita, un elemento infinitesimal de cualquiera sea la forma que tenga la fuente de campo magnético. Porque la fuente de campo magnético, ¿a qué se le llama fuente de campo magnético? A la forma que tiene la distribución de corriente que produce el campo. Es decir, que depende de la forma que tiene el arrollamiento que produce ese campo, ya sea un conductor recto, un solenoide, un toroide, una espira circular, una espira rectangular, etc. Por eso se llaman fuentes de campo magnético, porque depende de la forma que tenga el conductor, de cómo va a ser la ecuación que a mí me permita determinar el valor de ese campo magnético. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo se logran esas ecuaciones? ¿Se logran cómo? Integrando esta, la ecuación de Biot, que sirve para cualquier forma de circuito. Yo la integro después entre los límites correspondientes y me va a dar el valor o la ecuación a partir del cual yo voy a poder obtener el valor del campo dependiendo de la forma que tenga la fuente de campo magnético. ¿Bien? Y le quiero decir esto le quiero decir. En la última página del C, yo le agregué esto. Son todas las ecuaciones a partir del cual yo puedo obtener, de acuerdo a la forma del conductor, el valor del campo en un determinado punto. ¿Bien? Conductor largo y recto, una distancia R del conductor, radial, ¿no? La obtengo a partir de esta ecuación. Si la espira es circular de radio A y está sobre el eje de la espira, la ecuación es esta. Si está en el centro de la espira, la ecuación es esta. Para n espira se multiplica por n. ¿Bien? Si el conductor es cilíndrico de radio tal y está dentro del conductor, tengo esto. Y así, todas las variedades. Estas últimas, donde dice solenoide, que está en color rojo, yo la puedo obtener a partir de lo que es la ecuación de Ampère. La ley de Ampère, teorema de Ampère. A través del teorema de Ampère o ley de Ampère consigo las ecuaciones de un solenoide. En el centro del solenoide, pero adentro o en los extremos. En los extremos es este valor dividido 2. Este valor dividido 2. ¿Me van escuchando? Sí, sí, se Sí, escucha. profe. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto hasta ahora? Entonces, repasando, voy de nuevo a la. ¿Por qué dijo para cualquiera? Y bueno, porque tomo un elemento de cualquier conductor, no me importa entonces la forma que tenga el conductor, si es recto, si es una espira, si es un solenoide, si es un toroide, no me interesaba. Ahora, para hallar el campo total debido a la fuente de campo magnético en sí, iba a depender la forma del conductor que introdujese ese campo, bueno, entonces ahí sí, ya digamos que esta ecuación no, o sea, no me iba a servir, a no ser que la integrara entre los límites que me permitía tener en cuenta todo el conductor, toda la forma del conductor que me producía el campo. El campo realmente es producido por la corriente, pero también depende, como acá dice aquí, también depende de la forma que tenga el conductor que la produce. ¿Bien? Es como cuando, por ejemplo, teníamos a ver, en electrostática teníamos una carga o un conductor largo cargado o un cilindro o una esfera. ¿Sí? Es decir, si bien el campo eléctrico dependía de la cantidad de carga que tuviese, ya sea la carga puntual, la esfera, el cilindro o el conductor largo cargado, con distribución uniforme de la carga, si bien dependía de la cantidad de carga, también dependía de la forma que tuviera ese elemento, ¿no? Esa fuente de campo eléctrico que produjese un campo eléctrico a una determinada distancia. Como ven, también, tanto el campo eléctrico como el campo magnético dependen del cuadrado de la distancia que separa la fuente que produce el campo del punto donde se encuentra, digamos, el lugar donde queremos calcular el campo magnético o el campo eléctrico. Es decir, que depende siempre del cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, algo más, a ver, yo tengo ahora un punto B a una cierta distancia de elementos diferenciales, obviamente el elemento siempre el mismo, cambia el punto donde yo tengo que calcular el campo. ¿Qué tengo que hacer? Determinar esta distancia, la determino aplicando la hipotenusa, calculándola como hipotenusa del triángulo rectángulo que vemos acá. Bien,
Y después tengo que calcular este ángulo, porque justamente yo lo voy a necesitar para determinar el producto vectorial, que vamos a ver aquí, ¿eh? Al desarrollo de esta ecuación. Bueno, en definitiva, haciendo el reemplazo como siempre lo hicimos, etcétera, obtengo el diferencial de campo. Fíjense una cosita, que el campo que yo obtengo en forma diferencial es ¿por qué? Porque yo tomo el elemento diferencial o infinitesimal del conductor por el cual circula una corriente. ¿Está? Nada más que por eso. Si tengo en cuenta todo el largo del conductor, bueno, ahí sí voy a tener, al integrar, una ecuación de las que vimos al principio, cuando yo demostré todo ese listado de ecuaciones. Bueno, no sé, y hay otra pregunta más. Si llegan en teoría a preguntarle esto, fíjense, ¿qué pasa si el punto donde yo quiero calcular el campo está dentro del conductor? Bueno, fíjense, yo trazo una línea recta que va entre el elemento al punto, va a coincidir en dirección y sentido ¿con quién? Con el elemento del conductor o con el vector que representa el elemento del conductor que tomé. Bien, como el ángulo entre ellos es cero, evidentemente, ¿qué va a ocurrir? El producto vectorial entre este vector y este vector va a ser igual a cero. Y si es igual a cero, como el producto vectorial interviene en la ecuación para determinar el valor diferencial de este campo en ese punto, el mismo va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que, quiere decir que el campo magnético dentro del conductor es igual a cero. ¿Está? Eso quiere decir. Supongamos que el punto de cambio de estar aquí está de este otro lado. Bueno, el ángulo que hubiese formado sería de 180 grados. De 180 grados. También el seno de 180 grados es igual a 0 y tendríamos el mismo resultado. ¿Bien? Bueno, este es el ejercicio 3, me dijeron que ya lo vieron, que le hicieron una reseña. ¿Algo que preguntar? ¿Algo que preguntar de este ejercicio? Yo no, profe, todo bien. Todo bien. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? A ver quién habló. Agustina Pérez, ¿no? ¿Puede ser? Sol. Sol Valencia, sí, ahí está. Sol Valencia. ¿Es sol? ¿Es soledad? ¿O es sol? Nada más. Es sol nada más. Bien, bien. Bien, bien, bien. Porque las chicas que se llaman Soledad le dicen Sol también, por ahí digo, bueno, eh, puede llamarse Soledad. Bien, ¿alguna pregunta? María Inés Sánchez, ¿alguna No, pregunta? no, profesor, por ahora No, nada. nada. Bueno, Melina Sanabria, nada, bien, Hola, profe, no, nada. nada. Renzo, Sebastián, Sergio, ¿alguna pregunta? No, yo todo bien. Todo bien. Bueno, vamos a hacer una Sí, cosita. sí. ¿Cómo hacemos para averiguar esto aquí? ¿A qué me dice que yo tengo que averiguar el campo en el punto P? Fíjense una cosita. Empezamos a analizar rápido. Se nos presenta un ejercicio en el parcial. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a ver. La corriente tiene este sentido, en este tramo, ¿no? Bien. Tomo mano derecha, pulgar, tiene el sentido de la corriente. Mis otros 4 dedos de la mano me va a indicar que a la izquierda de este conductor, voy a tener que el campo es como, viene hacia mí. Entonces lo tengo que dibujar de esta manera. Pero a la derecha, lo voy a tener que dibujar de esta manera, como que entra. El sentido de la corriente de esta parte del conductor es como indica acá la corriente, a la letra en color rojo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? Bien. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, del lado que está arriba del conductor, yo voy a tener que las líneas de campo, digamos que van a tener este sentido. Van a venir hacia mí. Pero se van a cerrar de esta manera en la parte de abajo de este conductor. Va a ser así. ¿Está bien? Quiere decir que en el punto P, los campos infinitesimales debido a los elementos infinitesimales seleccionados como este y este, van a producir ¿qué cosa? Infinitesimales de campo que van a tener la misma dirección y sentido en el punto P, por lo tanto se van a sumar. Se suman los efectos debido, ¿sí?, a los elementos infinitesimales denominados.
dl sub 1 y dl sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como consecuencia de ello, bueno, empezamos a calcular la distancia, etcétera, porque tenemos que recurrir a esto, a calcular, ¿sí?, el valor del campo en el punto debido al elemento 1. Bien. Entonces tenemos que saber qué distancia tiene, o sea, tenemos que saber cuánto vale esto. Por eso hicimos todo este lío, digamos, acá. Calculamos esto, o sea, esta distancia como si fuera la hipotenusa de un triángulo cuyos lados son iguales. Bien. Bueno, eso se entiende que los lados son iguales y por qué son iguales. Bien. Entonces, calculo después lo que pasa en el punto P, pero debido a la actuación del elemento diferencial L2, y me da una ecuación de este tipo también. Bien, de este tipo. O sea que ustedes fíjense que tanto la ecuación 1 como la 2 son iguales. Entonces lo llamo en forma general como que es el diferencial del campo en el punto P, como que el mismo para calcularlo tiene esta ecuación. Bien, pero ¿qué pasa? El aporte de los dos, como los dos tienen la misma dirección y sentido en el punto P, bien, se van a sumar. Por lo tanto, cuando yo coloque esto en forma vectorial, se va a convertir en una suma algebraica porque como tiene la misma dirección y sentido, la misma dirección es lo que más importa, se puede asumir como que esta suma vectorial es una suma algebraica. Condición por la cual el valor que yo determiné antes se multiplica por 2. Y me da, en definitiva, el valor final en ese punto. Bien. ¿Alguna pregunta? Sigo repasando. Algo del ejercicio número 6. Yo les paso y ustedes me van diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Si se acuerdan de este ejercicio, ¿alguna preguntita? ¿Alguna pregunta de esto, del ejercicio 6? ¿Lo vieron, lo repasaron, lo estudiaron? Bueno, no hay respuesta. ¿Se entiende, profe? Tengo que repasarlo después. Muy bien. Perfecto. Pero yo quiero que, o sea, ¿ustedes entonces lo vieron a esto? ¿Alcanzaron a ver? ¿Saben el por qué? Por ejemplo, pregunto, a ver, ¿saben por qué? Digamos, ¿qué pasa con esto? Es decir, yo tengo que saber en este punto P también, ahora sí, el campo total, no el campo debido a un elemento diferencial, el campo total. ¿Saben por qué, por ejemplo, este campo puede o no producir campo en este punto? Sería el mismo caso que vimos antes, o sea, como está en la línea, en la misma línea, Claro, el seno de cero es cero, claro. digamos. Y con respecto al tramo de la derecha, que es el tramo recto 2, vamos a tener un ángulo de 180 grados, con lo cual también, digamos que los dos tramos rectos no van a aportar campo magnético en el punto P. ¿Está? Mientras que el semicírculo, y bueno, ahí vamos a ver qué pasa con la parte del semicírculo. Bueno, con la parte de semicircunferencia va a pasar lo siguiente, ¿no? Tenemos la ecuación de Biot nuevamente, y empezamos a reemplazar, ¿no? K' por esto, la corriente obtenemos el valor, esto se reemplaza por el radio al cuadrado que tiene esta semicircunferencia, el módulo se llama diferencial L, este vendría a ser el vector unitario cuyo módulo es igual a 1. Lo único que se pone un vector unitario es para ayudarnos a determinar en este caso el producto vectorial, o sea, la dirección y sentido que va a tener en realidad porque ahora estoy sacando el módulo de este vector. 0 el ángulo entre estos dos, ¿bien? Está forma 90 grados, fíjense una cosita, vamos a ver arriba. Con este forma 90 grados. Fíjense que ya me estoy dando cuenta que como plano definidor de estos dos vectores,
es el plano de la pantalla, con lo cual el vector campo sobre este punto P es perpendicular a la pantalla. Lo que no sé es si es entrando o saliendo de la pantalla. Pero como este vector tiene que coincidir con este, que es el menor ángulo que tiene que girar para encontrarse con el segundo vector, evidentemente en un sentido horario me va a implicar a mí, ¿qué cosa? Que el campo es entrante en el punto P. Bien, a ver si es cierto. ¿Sí? El valor lo tengo a partir de esto, de forma diferencial. Como yo quiero saber el campo total sobre el punto P, integro la parte de esa semicircunferencia. Todo esto constante menos el diferencial L, que es igual a pi por R. 2pi por R es la circunferencia completa, como es la mitad de pi por R, ¿bien? La longitud del semicírculo. Reemplazo, que queda de esta manera, y como el aporte, bueno, el aporte al campo, al punto P solamente por parte de la semicircunferencia, reemplazo en valores y obtengo el valor del campo. Bien, me dice que el campo es perpendicular y hacia adentro como lo habíamos determinado según el producto vectorial o regla de mano derecha. Bien, nada más que eso. El ejercicio 7 de estos dos conductores lo saben, ¿este lo vieron? A ver, vamos a ver el último. ¿Este lo entendieron? ¿Se acuerdan cuál es este ejercicio, el número 7? Que decía lo siguiente. Dos alambres rectos, paralelos y largos, así, separan una distancia, etcétera. Dice, bueno, queríamos calcular el campo en un punto que estuviese en el medio de estos conductores, otro que estuviese a 25 centímetros a la derecha de este punto P1, por aquí, por ejemplo, y otro a 20 centímetros, P3 arriba 20 centímetros del punto P1, que es el 3. Entonces daban las tres condiciones, ¿no? En la primera condición teníamos esto. La corriente de ambos tenía el mismo sentido, era saliente y hacia nosotros, perpendicular. Entonces teníamos que esta es una línea de inducción debido a esta corriente en cada uno. Y ustedes fíjense que para el punto P1, a partir de la referencia del conductor 1, el campo que produce es hacia arriba. Mientras que en el conductor 2, en ese mismo punto, a través del sentido que tiene la corriente 2, produce un campo de esta manera. Bien. Como vemos que los dos están a la misma distancia, ¿sí? Y la forma de determinar el campo a partir de lo que aporta la corriente por un conductor recto es a través de cualquiera de estas dos ecuaciones, o de esta ecuación, o de esta, lo mismo. Entonces quiere decir que el aporte en cuanto a campo magnético que hacen ambos conductores al mismo punto es del mismo valor, pero por el lado que están con la misma dirección y son opuestos en sentido, me va a indicar a mí que los campos se neutralizan, indicando que el campo total en el punto 1 es igual al vector nulo, es decir, desde el punto de vista del módulo es igual a 0. ¿Qué pasa si lo desplazo hacia la derecha? Bueno, yo voy a tener que el conductor 1, esto les voy a preguntar si se dan cuenta, el conductor 1 produce un campo que gira en sentido antihorario y que va a producir en el punto P2, ¿sí? Un campo de este tipo, en la dirección y sentido que ven aquí, hacia arriba. El conductor 2, a través de la corriente que lo circula, y 2, también produce un campo cuyo sentido de las líneas de inducción, circunferencias concéntricas y un plano perpendicular al conductor, son continuas y tienen sentido antihorario de manera tal que en el punto P2 también produce un campo en la misma dirección y sentido que el campo B1. Con lo cual suman efectos, entonces la suma vectorial se convierte en una suma algebraica, suma de efectos de dos campos. El campo de cada uno se calcula por ser un conductor recto largo, en ambos casos de esta manera. Entonces quiere decir que se suman los efectos B1 y B2, por lo cual tenemos que llegar a esta condición. Y el último punto, ¿cómo sería? A ver si me responde la preguntita hasta que le hago.
Bueno, a ver, estoy haciendo un repaso porque no me saben decir bien cuál es el ejercicio donde tienen problemas y demás, o cuál no han entendido. ¿Quieren que sigamos con la clase? ¿Quieren tomar nota a lo mejor de lo que no entienden y la próxima clase lo vemos? ¿Cómo quieren hacer? Eh, por mí está, bueno, no sé, Lo que ustedes o digan, sea, ustedes mandan. A mí me da lo mismo. o sea, a pesar de que lo vi rápidamente, me sirve porque reafirma, digamos, el concepto. Seguro. ¿Mm? Eh, no tengo problema, o sea, lo seguimos un poquito más adelante o yo no tengo problema. Bueno, los demás, por favor, si me pueden decir, hablar, contestarme. Escuchame, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sigo? Doy esto como último y ustedes después ven el 8b y el 8c y me preguntan. ¿Vieron, por ejemplo, el tema del teorema de Ampère o la ley de Ampère? O sea, los ejercicios 14 y 15, por ejemplo. ¿Vieron eso? No, yo hasta el 15 no llegué. ¿Esto lo vieron hoy con Paradiso? Eso el tema. No, hasta ahí no llegamos. No. Hasta acá no llegaron. Bueno, ¿qué vieron? ¿Hasta qué ejercicio vieron, por ejemplo? Este es el 14, el anterior. Acá tengo resuelto el 14 y el 15 que les pidió que ustedes lo desarrollaran, ¿se acuerdan? Acá hay una explicación, apenas, hay un poquito de teoría, ¿está? Este es el 14, respecto de cómo toma Ampère, cómo resuelve, digamos, establecer una ecuación de este tipo, ¿está? Bien, acá hay una especie de explicación, ¿no es cierto? Esto es un producto escalar, esto se llama integral curvilínea del campo magnético total, luego cualquier trayectoria cerrada, etc. Esto es una constante que se llama permeabilidad magnética al vacío, al esto, y esto es la suma de las corrientes que son encerradas, decía que atraviesan el área limitada por las luz. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, dábamos Gauss, la ley de Gauss? Nosotros teníamos, por ejemplo, la superficie gaussiana, y a nosotros nos interesaba solamente la carga eléctrica que estaba en su interior. Bueno, el teorema de Ampère tiene que ver con la misma analogía, vale decir, traza una trayectoria que puede ser cualquiera, arbitraria, imaginaria, obviamente, y le interesa solamente los conductores que atraviesan, o que atraviesan, mejor dicho, dice bien, el plano del área encerrada. Lo que está afuera no le interesa. Le interesa solamente esto. Por eso, se pone acá sumatoria de esta corriente, es decir, suma de carga que intensidad que atraviesa el área limitada por la trayectoria cerrada del tipo arbitraria. Este valor de sumatoria de I se reemplaza por el valor de I neta, que quiere decir la corriente neta que atraviesa esa superficie cerrada, y simbólicamente la ecuación es tan simple como esta. Esto nada más que